Es la primera ley de amnistía desde que está vigente nuestra Constitución. Por eso, a la hora de aplicarla, se van a plantear muchas dudas. La ley no tiene nombres y apellidos. Los jueces y tribunales tendrán que pronunciarse sobre si procede o no la aplicación de la ley. Los jueces tienen 2 meses de plazo para aplicarla. Pueden hacerlo inmediatamente o trasladar sus dudas al Constitucional o a la Justicia Europea. No es todo automático, no es 2 más 2 igual 4. A lo mejor el órgano judicial tiene dudas. ¿Qué pasa con las medidas cautelares? Por ejemplo, la orden de detención de Puigdemont. Se pueden levantar de forma inmediata o preguntar antes a las partes. Y sobre si se le puede amnistiar o no, Puigdemont tiene varios frentes sujetos a interpretación. En la causa de Tsunami se le investiga por terrorismo y la ley lo excluye cuando causa graves violaciones de los derechos humanos. También está procesado por malversación en el procés y en la ley quedan fuera los que hayan querido enriquecerse. En esa situación pueden estar también Oriol Junqueras y el resto de líderes que siguen inhabilitados. ¿Y qué pasa con los recursos? Si los presentan 50 diputados y senadores o las comunidades autónomas, la ley no se suspende. Pero si un juez pregunta por un caso concreto... Se suspende a ese caso concreto que está preguntando el juez. Si es el Supremo el que pregunta a Europa, el resto de tribunales podrían dejar sus casos en suspenso a la espera de la respuesta. Lo normal es que suspendan en el momento en que se plantee una cuestión prejudicial, porque afecta a todos. Esos otros tribunales son la Audiencia Nacional, que tiene parte de la causa de Tsunami, y otros tribunales que instruyen casos de malversación por la financiación del referéndum ilegal del 1 de octubre o de los policías que participaron en las cargas. El expresidente catalán, Carles Puigdemont, cree que la aprobación de la amnistía es algo histórico y asegura que han logrado devolver a la política las reivindicaciones del independentismo. El camí a recórrer no és precisament un camí de roses, començant per l'aplicació de la mateixa llei. Però avui ens hem tret una de les espines dels peus que ens impedien avançar. De rechazar la amnistía a 2 días de las elecciones generales, ¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía? No. a ponerla sobre la mesa 3 meses después. Defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década. Entre unas palabras y otras, la investidura fallida de Feijóo y la condición de los independentistas a Sánchez para un apoyo que era clave. Avanzar hacia la amnistía. A través d'una llei d'amnistia. Empiezan las negociaciones rodeadas de las protestas contra la amnistía casi a diario frente a la sede de Ferraz. Primero llega el acuerdo con Esquerra. El de Junts, con altibajos, se acelera tras esta imagen en Bruselas, la del negociador del PSOE con Puigdemont. Días después hay acuerdo. El trabajo ha sido duro, ha sido intenso. Entrem en una etapa inèdita. El PP empieza su ofensiva en las calles a pocos días de la investidura de Sánchez. La amnistía se va a aprobar bajo luz o con luz y taquígrafos. Con total transparencia. En los primeros textos el terrorismo queda fuera de la amnistía y el juez García Castellón imputa a Puigdemont precisamente por este delito. Junts empieza a hablar de justicia prevaricadora y vota no y tumba la ley en el Congreso. Nogueras y Camero Miriam. No. Es absolutamente incomprensible. Las negociaciones se alargan otro mes y medio y en el texto que vuelve al Congreso el terrorismo se queda fuera de la amnistía, pero solo si vulnera gravemente los derechos humanos. A Junts le parece suficiente y se aprueba. Pero faltaba el último escollo, el del Senado, donde el PP, con su mayoría absoluta, la ha retrasado al máximo. Queda aprobada la propuesta de veto. Rechaza la ley y la devuelve al Congreso. La recta final de la tramitación ha coincidido con las elecciones en Cataluña, que ganó el PSC y en las que el independentismo perdió su hegemonía. Hoy, la ley de amnistía tiene luz verde. A la salida, la expectación era máxima. Sánchez, que solo ha asistido a la votación, consigue sacar adelante la ley que está marcando la legislatura. En redes añade que el perdón ha ganado al rencor y que España es hoy más próspera. En el gobierno son conscientes, dicen, del esfuerzo que ha supuesto. Supone un paso definitivo para cerrar una etapa de tensión y de enfrentamiento y de conflicto y para abrir una nueva etapa de acuerdos. Los conflictos políticos se resuelven con política. Hay estabilidad y hay legislatura para rato. Diputados de Junts y Esquerra han aparcado las discrepancias que han mantenido durante toda la negociación y hoy lo celebraban juntos.
De ese lo tenemos entre Jordà y Nogueras al abrazo entre Turull y Junqueras. Junts advierte de que la estabilidad se gana día a día y los republicanos miran ahora a los tribunales que deben aplicar la ley. Pas a pas, votació a votació, avenç a avenç. Tot allò que sigui favorable als interessos de Catalunya tindrà el nostre vot a favor. Tot allò... Es probable, porque así nos lo han enseñado muchas veces, que algunos tribunales quieran poner muchos palos en las ruedas en algunos casos. Antes de la votación, Ayuso tomaba la iniciativa anunciando la respuesta del PP. Todas las comunidades del Partido Popular vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Ahora la ley tiene que publicarse en el BOE. El gobierno dice que será en los próximos días, pero no aclara si antes o después de las europeas. Cuando lo extraordinario está dejando de serlo. Más días batiendo récords de temperaturas, olas de calor más largas, más extensas y de mayor intensidad. En 2023, solo 3 meses tuvieron unas temperaturas que podemos considerar normales, enero, febrero y mayo. El resto de los meses fueron más cálidos de lo normal. Y si pensamos en algunos ejemplos, impresionan. El 12 de agosto la temperatura mínima registrada en Izaña, Tenerife, fue de 37,4 grados. Días después llegaba el devastador incendio que calcinó casi 15.000 hectáreas en toda la isla. Y si en la tierra las consecuencias las vemos enseguida, en el mar pasan más desapercibidas, pero por primera vez en la historia la temperatura media del agua en 2023 superó los 20 grados. Esto obviamente se traduce en olas de calor marinas, en aguas muy calientes, que cuando las condiciones atmosféricas son las adecuadas, se puede traducir también en episodios de lluvias torrenciales más violentos, porque hay más combustible. Fenómenos extremos que tampoco faltaron el año pasado, desde lluvias torrenciales con grandes destrozos, hasta nevadas en Mallorca que se han visto pocas veces, eso sí, sin batir ningún récord de frío. Detrás de estas imágenes, y los expertos no tienen dudas, está el cambio climático. Si no ponemos remedio a nivel global, dicen, lo que hoy es una noticia, dentro de unos años también se convertirá en lo habitual. Una mujer accede a mantener relaciones sexuales con un hombre. Deja claro que quiere hacerlo con preservativo. Él finge que se lo pone pero no llega a hacerlo. Además le contagia una ETS. Esta práctica tiene nombre, stealthing, y este caso concreto es sobre el que se ha pronunciado el Supremo. Lo considera delito independientemente del consentimiento inicial. Esto se va a probar como se prueban todo el resto de los delitos en que no existe ningún testigo, pero sí existen una serie de pruebas concordantes, como puede ser un agente de los cuerpos y fuerzas de seguridad, como puede ser su médico de cabecera. Las asociaciones feministas dicen que este es un problema creciente. Una encuesta realizada a usuarias de una aplicación de citas recoge que más del 20% de ellas fueron penetradas sin preservativo sin consentirlo. Como son aparentemente sutiles, esto lo que hace es no identificar estas violencias como violencias sexuales, sino, bueno, me ha pasado esto, es algo normal, los chicos lo suelen hacer, que se tipifique y que se valore como una agresión sexual en un tribunal es un paso hacia adelante, por supuesto. La sentencia completa, que se publicará en breve, concretará el delito. 5 magistrados ya han adelantado que creen que la condena debe ser la misma que la de una penetración sin consentimiento. Justo antes de ese incendio, 2 soldados israelíes murieron atropellados intencionadamente allí en Cisjordania. Desde el inicio de la guerra, ese enclave palestino vive momentos de tensión prácticamente a diario porque se han multiplicado las redadas del ejército. Sí, saludos desde Ramallah. Los hechos han ocurrido aquí esta pasada madrugada cuando nos han dicho fuentes del ayuntamiento. Llegaron decenas de vehículos militares, los soldados israelíes en una nueva redada. Hubo enfrentamientos con jóvenes palestinos. Los soldados lanzaron al parecer granadas, gases lacrimógenos y hubo también algunos disparos. A consecuencia de ello, al parecer, hay un herido grave. Y a consecuencia de ese lanzamiento de granadas se produjo un pavoroso incendio que todavía no ha sido controlado del todo y que ha destruido casi por completo esta zona, que es un centro comercial y también un mercado adyacente con decenas de comercios. Nos han dicho algunos comerciantes que han perdido absolutamente todo. También nos han comentado aquí algunos de los bomberos que los soldados tardaron en permitirles entrar y por eso fue más difícil, está siendo más difícil controlar el incendio. Mientras tanto, ha sido otra noche de violencia también y de ataques y bombardeos en Rafah, donde, como saben, Israel continúa con sus planes bélicos. Israel continúa también teniendo el apoyo de Estados Unidos y esto ha ocasionado algunas dimisiones destacadas en la administración Biden.